Bueno, saludos. Este primer video es para que hagamos un acercamiento al proceso de instalación del programa Yamovi, para que conozcamos un poco su interfaz, las posibilidades que brinda, el alcance, las prestaciones en términos de análisis de datos y para que veamos algunas posibles soluciones en el momento de instalación. Entonces, bueno, comencemos con la parte más sencilla que es descargar el software. Descargar el software es un proceso bastante fácil. Vamos a nuestro explorador. El explorador en este caso que yo tengo es el Chrome. Vamos a un buscador. Aquí en este caso estoy utilizando Google y le damos descargar Yamovi. En el momento en que le demos descargar Yamovi o Yamovi descarga, el primer resultado o el primer título que nos va a traer el buscador va a ser la página oficial de Yamovi. Entramos a la página oficial, voy a entrar a la página oficial directa y en la página oficial inmediatamente ingresamos, vamos a tener estas dos opciones. Vamos a tener la posibilidad del Yamovi Cloud, que es el Yamovi en la nube. Es una opción bastante interesante en términos de la versatilidad y la practicidad que brinda. Esto nos posibilita utilizar el programa desde cualquier computador, siempre y cuando tengamos pues acceso a Internet. Y está el Jamovi Desktop, que es para instalarlo en nuestros computadores. Que es obviamente pues la que a mí más me gusta, la que recomiendo, la posibilidad de tener el programa instalado en nuestras máquinas y utilizarlo sin ningún condicionamiento, sin necesidad de tener que estar conectados. Pero esta primera opción que les mostré es interesante en términos de que sí presento alguna dificultad en el momento de instalación, no tengo por qué privarme de utilizar el programa porque lo puedo utilizar de forma en línea, lo puedo utilizar en línea, estando conectado. Pero bueno, entonces aquí la idea es que instalemos el Yamovi en nuestros equipos, le vamos a dar aquí a esta opción clic y nos va a presentar dos posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad o cuál es la opción que nos interesa a nosotros? La opción es la que diga Solid. Lo que es este número de referencia se va a ir actualizando porque Yamovi tiene un equipo de trabajo permanente que va actualizando el software. Recordemos que esto es un software de código abierto, de uso libre y que ya lleva varios años de consolidación que le han permitido ser una muy buena herramienta eh, gratuita para el proceso de análisis de datos. Entonces, la opción que vamos a descargar es la que diga siempre Solid y cuando le damos descargar, ustedes van a ver que va a empezar un proceso de descargar un archivo que no es muy pesado, no alcanza las 260 megas. Descargamos ese archivo en nuestros computadores y cuando el archivo termine de descargar, lo ejecutamos e instalamos el software. ¿Qué dificultades se pueden presentar en el momento de la instalación? Vamos a tener algunas dificultades generales. Primero, que de pronto el firewall de Windows coloque alguna restricción y no me lo deje instalar. ¿Qué me tocaría hacer ahí? Deshabilitar el firewall para poderlo instalar y después de que termine la instalación volvés y lo instalás, volvés y lo habilitas, perdón. Esto es un proceso bastante sencillo. Ustedes pueden ir a la barra de búsqueda de Windows. En la barra de búsqueda de Windows le van a dar Firewall y en las opciones que le den después de digitar Firewall van a entrar a donde dice comprobar estado del Firewall. Cuando entren en esa opción van a dar clic donde dice activar o desactivar el Firewall de Windows Defender y van a desactivar el firewall tanto para las redes privadas como para las redes públicas. Normalmente estamos en red, bueno, mentiras, depende de donde usted esté trabajando, pero por lo general utilizamos muchas redes públicas, lo desactivamos en ambas y después de desactivarlo le damos a aceptar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado y no tuve pues como problema con la instalación, pero esto es una forma de evitar complicaciones en el caso de que el firewall de Windows no los esté dejando instalar el programa. Muy bien.
¿Qué otras dificultades se van a poder presentar? Las otras dificultades que se van a poder presentar tienen más que ver con el hardware. Hay algunos procesadores que no permiten o que generan algún tipo de incompatibilidad con el software. Esto se presenta en muy pocas ocasiones y que no dejan instalar el programa. Si es su caso, si a usted se le presenta esta dificultad, utilice la opción que habíamos visto ahorita, el Yamovi Cloud, Yamovi en la nube, que va a tener las mismas prestaciones, va a tener igual rendimiento, le va a permitir hacer los mismos análisis y no va necesariamente que tenerlo instalado en su máquina, pero sí va a tener que contar con la disponibilidad de Internet. Entonces, bueno, después de que usted termine de instalar el Yamovi, bueno, termine de instalarlo, no, usted lo descarga en su computador, en su máquina, le va a descargar este archivo, usted le va a dar clic a este archivo y lo va a instalar. Ya les había dicho, si el firewall les presenta algún inconveniente, lo desactivan. Si usted tiene algún antivirus específico que coloque restricciones puntuales a la instalación de software, sobre todo este tipo de software que es de código abierto, eh, ya cada quien lo tiene que solucionar según el tipo de antivirus que tenga. Listo. Muy bien, ya usted le da clic, lo instala en su computador, no demora mayor tiempo. Haga el proceso de reiniciar el computador después de que haya terminado de instalarlo y después de que lo haya reiniciado, usted simplemente va acá a la barrita de búsqueda, escribe Yamovi y le va a aparecer el icono de la aplicación Yamovi. Yo en este caso tengo instalada la versión 2.3.26 y le da clic en el icono. Esto ya nos va a permitir visualizar el programa y empezar a mirar cómo es el proceso de relacionamiento con la interfaz. Entonces, como les había dicho en este primer video, la idea es que seamos capaces primero de instalar el programa, que cada uno, cada una tenga el programa en su computadora, para que después hagamos el proceso de exploración de la interfaz. ¿Sí? ¿Qué nos entrega el Yamovi? ¿Qué nos muestra el Yamovi? ¿Qué posibilidades nos da? El Yamovi que yo tengo aquí instalado tiene unos programas y unos paquetes adicionales que se visualizan. En el que ustedes van a instalar solamente llega hasta Factor. Esos son los programas o los paquetes que vienen por defecto en el Yamovi cuando usted lo instala por primera vez. Hasta acá hasta donde dice Factor. Estos paquetes adicionales son paquetes que yo agregué conforme a las necesidades o a los requerimientos que yo tengo de análisis y con los datos pues que trabajo. Entonces, cuando usted en su computadora abra por primera vez el Yamovi, va a visualizar estos primeros 6 paquetes. ¿Listo? ¿De dónde sale este resto de paquetes? Resulta que Yamovi trabaja con el lenguaje de programación de R y muchos de los paquetes que tenemos en R para análisis estadístico, los programadores que han estado en este ejercicio de posibilitar una interfaz amigable para el análisis y el tratamiento de datos, han ido transformando esos paquetes y adaptando esos paquetes a Yamovi. No todos los paquetes de R están disponibles, pero a medida que avanza el tiempo van saliendo nuevos paquetes y nos van saliendo nuevas posibilidades de análisis. Entonces, ¿dónde entramos a esos paquetes para poder hacer análisis adicionales de los básicos que trae el Yamovi? Aquí en la parte superior derecha del Yamovi hay una opción que se llama módulos. Le damos clic acá en módulos y vamos a tener dos opciones, la librería Yamovi y los paquetes instalados. En los paquetes instalados nos va a mostrar lo que usted ha instalado y en la librería Yamovi le va a mostrar lo que hay disponible. Si yo le doy clic acá en la librería Yamovi, él me va a mostrar todos los paquetes que ya hay disponibles, que son paquetes de R que están adaptados ya para su uso en Yamovi. Usted conforme a las necesidades que vaya teniendo o que vayan surgiendo para el análisis estadístico de datos, para el análisis epidemiológico de datos,
va buscando los paquetes que se adecúen a su demanda, que se adecúen al tipo de análisis que tiene que hacer en sus datos. Hay algo aquí importante, sobre todo para quienes trabajamos con datos en salud, y es que este software está muy pensado o tiene una línea muy marcada en, en lo que es el análisis de datos en salud, ¿sí? Entonces, para quienes trabajamos en el área de la epidemiología, de la bioestadística, quienes estudiamos o nos relacionamos desde la investigación o desde la academia con, con datos en salud, en nutrición, en salud pública, en fisioterapia, en epidemiología, en medicina, en enfermería, etcétera. Este software va a ser bastante útil porque digamos que la gran cantidad de los paquetes están pensados mucho en el ámbito del análisis de datos en salud. Entonces, bueno, entramos acá a módulos y ustedes aquí van a encontrar un montón de paquetes adicionales. ¿Listo? Muy bien, pero como este primer video es un video de acercamiento al Yamovi, lo que nos interesa es que ustedes tengan claro que van a tener estos primeros 6 paquetes instalados, y con estos primeros 6 paquetes instalados van a tener la posibilidad de hacer análisis estadísticos descriptivos básicos, ¿sí? Bien sea para analizar la información de sus bases de datos, para generar reportes, para entregar informes, para escribir papers, para las diferentes demandas y necesidades que surgen en la cotidianidad académica e investigativa. Todo va a estar acá posibilitado en esos 6 primeros paquetes para lo descriptivo y para el análisis bivariado también. Y obviamente, conforme a ustedes se vayan relacionando con el software, van a darse cuenta del alcance y las prestaciones que el programa tiene y de las posibilidades adicionales de análisis que les puede brindar. Miren que yo acá tengo paquetes instalados para análisis de concordancia, para gráficos de Blondie-Allman, para análisis de clúster, para modelos lineales generalizados mixtos, ¿sí? Para decisiones médicas en tapizaje, el tema de especificidad, sensibilidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo, etcétera. Van a encontrar muchas opciones de análisis que para quienes trabajamos con datos en salud son bastante útiles. Muy bien, entonces ya sabemos que el software no viene con los 6 módulos de forma restrictiva que se instalan por defecto al inicio, sino que van a tener muchas otras opciones de paquetes para análisis en salud y que ustedes los van a poder ir explorando. Bueno, se van a dar cuenta que la interfaz del software es una interfaz bastante amigable, donde en la mitad izquierda de la pantalla van a encontrar la visualización de los datos, una visualización muy en formato como lo conocemos en Excel, ¿sí? Donde las bases de datos vienen, las columnas son variables y las filas son registros, y en la parte mitad o en la segunda mitad derecha de la pantalla van a encontrar los resultados del análisis. Esa es, en términos generales, la visualización que permite el software. Entonces vamos a poder estar visualizando la base de datos y los resultados del análisis. Vamos a tener 4 botones aquí en la parte superior izquierda. El botón para observar las variables, quienes estén relacionados, por ejemplo, con el SPSS, tiene mucha familiaridad, digamos que mantiene la misma lógica de presentación de las funciones. En el SPSS también podemos visualizar las variables y hacer cambios y modificaciones, transformaciones, adecuaciones de las variables. Lo podemos hacer aquí en el Yamovi. Vamos a tener la posibilidad de la pestaña Data, que es para visualizar cómo están presentados los datos. Vamos a tener la opción de la pestaña Análisis, que es la que nos posibilita observar todos los paquetes, ¿sí? Recuerden que ustedes van a tener por defecto 6 paquetes iniciales y que estos demás paquetes los van a descargar según sus intereses y necesidades, y van a tener la posibilidad de la opción de editar los resultados, ¿sí?
que puede llegar a ser útil en términos de la forma como yo quiero que se me vayan presentando los resultados y lo que voy visualizando en el software. ¿Listo? Muy bien. Esta es la interfaz del software. Es una interfaz muy amigable, muy sencilla de entender. ¿Qué quiero entonces que hagamos ahorita? Que hagamos el proceso de cargar una base de datos. ¿Sí? Me refiero a base de datos, a un archivo de Excel. No necesariamente las bases de datos son un archivo de Excel. Es más, normalmente las bases de datos no son archivos de Excel, pero lo que nosotros utilizamos o la información que nosotros manejamos en salud viene con mayor frecuencia en formato XLS, en el formato de Excel. Los resultados de nuestros eh, análisis o de investigaciones observacionales o de nuestras investigaciones experimentales, de un ensayo clínico, de un estudio transversal, de un estudio de casos y controles, de un estudio de cohorte, eh, los, los, digamos que lo recopilamos, eh, lo, lo, lo capturamos en formato Excel. El Jamovi va a tener la posibilidad de leer diferentes formatos de bases de datos, pero para nosotros que trabajamos o quienes trabajamos con datos en salud, por lo general la información, como les había dicho, está en Excel. Entonces, vamos a trabajar con un archivo de ejemplo. Este archivo es la siguiente hoja de Excel, es esta hoja de Excel que se llama BD Depor. Este archivo se los voy a dejar en el link de GitHub que van a encontrar abajo en las observaciones de este video en YouTube. Van a poder entrar al GitHub y en GitHub van a poder descargar tanto este archivo de Excel como un PDF con unas referencias o con unos modelos de tablas que ahorita les voy a explicar para qué son. Entonces esta base de datos la van a poder descargar desde el acceso que les dejé en las observaciones de este video. ¿Listo? Muy bien. Entonces sabemos que este es el archivo de trabajo. Vamos a mirar cómo abro un archivo en Excel. ¿Listo? Va a ser muy importante algo. Antes de abrir el archivo, examine y haga una valoración de su archivo en Excel y de su información, de modo que usted esté seguro que el archivo ya está preparado para que el software o para que el programa lo cargue. Esto no es solamente para Excel, para cualquier otro software que usted utilice de análisis de datos, es importante que desde donde usted traiga su base de datos, la base de datos esté alistada, esté preparada, esté depurada para que se cargue sin errores y para que el análisis sea lo más limpio posible. Entonces, eso nos obliga primero a que hagamos una revisión de nuestro archivo de Excel, de nuestra base de datos, antes de subirla al software. En este caso, antes de subirla al Jamovi. Listo. Ya les había contado que la base de datos que vamos a trabajar, que la van a poder descargar desde GitHub, es esta base de datos BD Depor. Miren que es una base de datos que ya está listada para su análisis. ¿Sí? Tenemos esta cantidad de variables que ustedes ven en las columnas y un total de 95 registros. ¿Listo? Miren que hay cosas aquí claves en este archivo. Miren que este archivo no tiene colores, no tiene celdas condicionadas, no tiene celdas combinadas, no tiene formatos en el estilo de la letra. Es un archivo absolutamente plano. Es un archivo no con una funcionalidad administrativa, sino con una funcionalidad o con una finalidad de análisis. ¿Sí? Esto es bastante importante porque cuando ustedes cargan las bases de datos o cuando uno carga la base de datos en formato Excel y no tiene una base de datos limpia, organizada, listada, se presentan errores en los software y esta es, digamos, que una de las causales o una de las razones más frecuentes. Miren que, por ejemplo, los nombres
de las variables no tienen caracteres extraños, no tienen espacio, sino que el espacio se representa o se simboliza con un guión bajo. Los nombres de las variables son cortos, ¿sí? Y que cada columna es una variable, cada fila es un registro. ¿Listo? Columnas, variables, filas, registro. Muy bien, entonces este es el archivo que vamos a cargar en el Jamovi. Eh, Como les decía ahorita, primero, para cualquier archivo, este es el archivo de prueba, este es el archivo que vamos a utilizar como ejemplo en la práctica que vamos a hacer en el Jamovi, pero en los archivos que ustedes tengan personales, tienen que garantizar que los archivos tengan esta presentación, ¿sí? Los nombres de las variables cortos, sin caracteres extraños y el formato en general del archivo sin cambios o sin ediciones especiales. Lo que les decía ahorita, celdas combinadas, celdas condicionadas, funciones, fórmulas insertas, nada de eso. ¿Listo? Para que evitemos errores en el momento de cargar la información. Muy bien, entonces volvamos al Jamovi. Tengo el Jamovi ya abierto. ¿Cómo hago para cargar un archivo? ¿Sí? Ya les había dicho que el Jamovi nos muestra 4 pestañas de opciones. Ya habíamos visto para qué sirven esas 4 pestañas de opciones. Y hay una quinta que son estas 3 barritas. Esas 3 barritas de acá nos permiten relacionarnos con la carga de las bases de datos o con la carga de los archivos ya creados en Jamovi. Hay algo muy importante y es tener en cuenta que este software permite cargar la base de datos y generar nuevos archivos, extensión OMV, que es la extensión Jamovi. Es diferente, por ejemplo, al funcionamiento del EPIDAD. Ustedes ven que el EPIDAD, o quienes lo han manejado, saben que el EPIDAD, cuando uno carga una base de datos, te permite analizar la base de datos desde la extensión original de la base de datos. No te permite crear una extensión o un archivo con extensión del programa EPIDAD específico. No, él te la analiza directamente desde el Excel. Jamovi funciona de forma diferente. Jamovi te carga la base de datos, te permite interactuar con la base de datos, te permite modificarla, te permite editarla y te permite crear un archivo extensión OMV. Ya vamos a mirar cómo funciona. Entonces, cuando le doy clic acá en estas 3 barritas, ¿sí? 3 barritas, parte superior izquierda de la pantalla, voy a ir a donde dice Open, ¿sí? Y en Open voy a entrar a Browse, voy a mover este panel acá, le voy a dar clic en Browse y al darle clic en Browse voy a ir a la carpeta de mi computadora en donde tengo la base de datos que quiero analizar. Ustedes van a descargar la base de datos desde el GitHub que les dejé acá abajo en el video y van a trabajar con esa base de datos. ¿Listo? Entonces recuerden que la base de datos es esta que se llama base de datos Depor. Voy a abrir la base de datos y miren Jamovi cómo me la va a cargar. ¿Sí? Miren que es una visualización idéntica a la del Excel. Puedo visualizar lo que tengo en las columnas, puedo visualizar lo que tengo en las filas. Columnas son variables, filas son registros. ¿Ok? Entonces, desde acá, yo ya puedo empezar a mirar la aplicabilidad y la funcionalidad de estas 4 pestañas. Ustedes van a mirar que si entro a la pestaña variables, él me va a mostrar todas las variables que tengo. Si entro a la pestaña data, me va a mostrar la visualización de todos mis datos de la base de datos. ¿Sí? Miren que es tal cual como viene desde el Excel. Si entro a la pestaña análisis, ya me va a posibilitar hacer análisis con estos datos y editar, como les contaba ahorita, para editar los resultados, ¿sí? Más desde el punto de vista estético. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de realizar cualquier cambio o modificación en este archivo o en esta base de datos es crear un archivo propio de Jamovi.
un archivo extensión OMV que me va a permitir a mí acceder a posteriori a lo que yo ya hice o a los avances que yo haya realizado o a los análisis que haya realizado en el Yamovi sin necesidad de volver a replicar todo el proceso desde el principio de la carga de datos en el archivo de Excel. ¿Sí? Esto es bien importante poder crear un archivo extensión OMV porque me va a permitir a mí guardar mis avances y me va a permitir a mí volver al último momento en el cual dejé el análisis que estaba realizando. ¿Listo? Entonces usted carga su base de datos desde Excel y ya le va a dar guardar como. Le doy aquí en Save Apps guardar como y voy a ir a Browse para elegir el directorio, la carpeta donde lo voy a guardar y lo voy a guardar donde usted tenga su base de datos original, su base de datos nodriza que está en archivo, en extensión XLS, ahí mismo guarde su nuevo archivo Yamovi, ¿sí? Para que mantenga un proceso organizado, ordenado de la información. Entonces, miren que acá, en donde tengo en la misma carpeta de donde saqué la base, el archivo base de datos Deport, voy a guardar un nuevo archivo que se llama BD Deport, pero ya no es extensión XLS, sino que es extensión OMV, que es la extensión de archivo Yamovi, ¿ok? Le voy a dar guardar y ustedes van a ver lo siguiente. Si yo cierro el Yamovi y voy a la carpeta en la cual guardé el archivo, se me crea este nuevo archivo. Miren que es un archivo como con una especie de V, que es el símbolo del Yamovi, y siempre que yo quiera entrar a este proyecto que acabo de crear nuevo de análisis en Yamovi, simplemente le voy a dar clic acá y yo ya no voy a tener que volver a estar cargando la base de datos, ¿sí? Yamovi siempre me va a permitir manipular sus propios archivos para guardar los avances, para ver los resultados, las salidas de los análisis y mantener los cambios que realice en la base de datos. Entonces miren que yo por ejemplo ya tengo cerrado el Yamovi, le doy doble clic acá y al darle doble clic se me carga la base de datos que acabo de abrir. Listo. Después de que usted abra su base de datos, ya la tiene en archivo OMV, usted ya creó un archivo de Yamovi con una base de datos a partir de un archivo XLS, ya usted sí puede empezar a hacer el alistamiento respectivo para el análisis. ¿Y qué sería el alistamiento respectivo para el análisis? Cuadrar las variables. ¿Qué significa cuadrar las variables? Que el software, que el programa, si haya leído, si haya identificado correctamente las variables. Ustedes saben que dentro de la lógica del análisis cuantitativo se tienen dos tipos de variables. Variables de tipo cualitativo y variables de tipo cuantitativo. O sea, la naturaleza de las variables puede ser de dos tipos. A su vez, las variables cualitativas tienen algunas clasificaciones y las cuantitativas tienen otras clasificaciones. Las cualitativas principalmente se clasifican en ordinales o nominales y las cuantitativas se clasifican en discretas o continuas. Para en términos de la aplicabilidad y del uso del programa y del software, les voy a mostrar el software cómo identifica las variables. Entonces, cuando entramos aquí a variables y le doy clic aquí en esta opción de editar, él me va a mostrar cómo lee o cómo interpreta cada una de esas variables. Entonces, miren que, por ejemplo, la variable edad en años de estos registros que tengo acá es una variable que es cuantitativa. La edad en años es una variable cuantitativa. El software la lee como variable cualitativa. ¿Por qué? Porque pues, el software no tiene un proceso de razonamiento lógico, sino que tiene un proceso de lógica algorítmica de programación, ¿cierto? Entonces no siempre va a ser infalible en el momento de clasificar las variables.
Por lo tanto, para esta variable edad en años, el software no la clasificó bien porque no es una variable cualitativa nominal, sino que esto es una variable cuantitativa. Entonces, ese tipo de correcciones hay que hacérselas al software. Entonces vamos a llegar y le vamos a decir, ve, esta variable no es una variable nominal, porque esto que yo tengo acá no son categorías, estos son números, ¿sí? Son valores continuos, ¿sí? Que corresponden a la edad en años de esos registros. Entonces yo le voy a decir, esa variable la leíste mal, esa es una variable continua. El software, esto funciona igual que el SPSS. Para todas las variables que sean cuantitativas, no importa que sean continuas o discretas, siempre las vamos a categorizar como continuas, porque él no va a hacer diferenciación entre números enteros o decimales. Entonces, en ese sentido no vamos a tener pues problema. Todas las variables cuantitativas las vamos a poner como continuas. Entonces yo le voy a decir, vea, la edad es una variable continua. Y sigue el sexo, entonces le doy aquí clic en esta flechita y ahí me sigue la variable que, que continúa, que es el sexo. La interpreta como nominal, está bien interpretada. Es una variable correctamente interpretada, no le tengo que hacer ningún cambio, pero sí va a haber algo muy importante. Y resulta que es que esa base de datos que cargamos es una base de datos que viene codificada. ¿Qué significa codificada? Muchas de nuestras bases de datos vienen así. El código se asigna a las variables cualitativas, en donde la categoría alfabética de la variable cualitativa se le asigna un valor numérico. Esa codificación de las variables cualitativas es, o digamos que tiene su razón de ser en términos del análisis en el software, ¿sí? Entonces, para que el análisis sea correcto y no vayamos a presentar problemas y para que podamos hacer una buena lectura de las categorías, es muy importante que cuando tengamos bases de datos codificadas, ¿sí? Miren que, por ejemplo, acá el sexo viene 1 y 2, ¿sí? No significa que esto sea cuantitativo, es una variable cualitativa cuyas dos categorías están codificadas con números. Yo tengo que ir a mirar qué es 1 y 2. Entonces va a ser muy importante que ese 1 y 2 yo le diga al software, vea, léalas como 1 y 2, pero cada vez que me las muestre a mí, cada vez que usted las visualice en un análisis, póngales la etiqueta que es. Entonces aquí va a ser muy importante que le asignemos los labels a cada uno de esas, a cada una de esos códigos, que le asignemos las etiquetas a cada uno de esos códigos. ¿Ok? Entonces vamos a la base de datos original. Esta es la base de datos, esta es el archivo de la base de datos que estamos manejando. BD Depor. Siempre que tenemos una base de datos que está codificada, esa base de datos codificada debe de tener un diccionario de variables. Tiene que tener un diccionario de variables. Entonces miren que acá la segunda página del archivo de Excel de la base de datos que estamos utilizando tiene el diccionario de variables o tiene los códigos que me dicen que sexo tiene dos códigos, 1 y 2, masculino, femenino. Miren lo que les estaba diciendo. La codificación es para las variables cualitativas. Las variables cuantitativas no se codifican porque las variables cuantitativas no tienen categorías. La codificación es para las variables cualitativas. Entonces miren que, por ejemplo, el sexo que tiene dos categorías tiene dos códigos numéricos, 1 y 2. Entonces, el diccionario de variables me va a decir que 1 es masculino y que 2 es femenino. Yo se lo voy a indicar al Yamovi. Entonces aquí donde él lee 1, yo le voy a decir, ese 1 tiene un label, tiene una etiqueta. ¿Conforme a qué? A lo que me diga mi diccionario de variables. 1 es masculino, 2 es femenino. Entonces voy a regresar al Yamovi y le voy a decir, 1 es masculino, ¿sí? Y 2 es femenino. Miren que él no pierde el número original que tiene en su codificación. Él los análisis los va a hacer en función de ese número codificado, ¿sí? Pero cada vez que me muestre a mí los resultados del análisis, me va a mostrar las etiquetas que yo le coloqué y eso me va a facilitar a mí mucho la interpretación, ¿ok? Entonces, para este tipo de base de datos que está codificada, recuerden, la codificación es para las variables cualitativas, ¿sí? Donde las variables cualitativas tienen la asignación de un valor numérico
en donde iban los valores alfabéticos de la categoría. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sigamos en el Yamovi. Sexo, ya le coloqué las etiquetas, ya mire que está bien discriminada. Continúo entonces. Peso es una variable cuantitativa, está bien leída. Talla, masa piel, masa adiposa, porción adiposa, todas estas son variables cuantitativas, están bien leídas, o sea, el software las leyó bien. Miren que les colocó las reglitas, eso implica que las leyó como variables cuantitativas. Vamos con porción adiposa clasificación. La leyó como una variable cualitativa que tiene 3 categorías, pero esas 3 categorías son códigos. Hay que colocar las etiquetas de qué significa cada uno de esos códigos. Entonces voy acá y me doy cuenta que para la variable porción adiposa clasificación, 1 es aceptable, 2 elevado y 3 muy elevado. Entonces 1 aceptable, 2 elevado y 3 muy elevado. ¿Listo? Miren que él no pierde los códigos numéricos que traíamos desde la base de datos original, sin embargo, a cada uno de esos códigos le coloca un label. ¿Listo? ¿Qué va a ser muy importante adicionalmente? Entender que el software, desde el punto de vista de la naturaleza de la variable, clasificó bien la variable porque la clasificó como cualitativa. Pero las variables cualitativas pueden ser de 2 tipos. Pueden ser nominal o pueden ser ordinal. Nominal es que no tiene jerarquía entre sus categorías. Ordinal es que hay una jerarquía, hay un orden, hay un nivel de intensidad dentro de las categorías. Entonces, para la variable porción adiposa, esta variable no es cualitativa, pero no nominal. Es cualitativa ordinal. Entonces yo le voy a indicar al software porque el software no piensa, ¿sí? Le tengo que indicar al programa que eso que él leyó como variable cualitativa nominal, sí es una variable cualitativa, pero no nominal, sino ordinal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entre estas 3 categorías hay una intensidad, hay una jerarquía, hay un nivel. ¿Listo? Por lo tanto, va primero aceptable, segundo elevado y tercero muy elevado. ¿Listo? Le indiqué que es ordinal. Diferente al sexo. El sexo es una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque sus 2 categorías no tienen un orden, no tienen un nivel de relevancia, no tienen una jerarquía, no tienen un nivel de intensidad, no tienen un nivel de importancia. ¿Sí? Entonces, como todas las categorías son iguales, se considera que es una variable cualitativa nominal, porque no hay jerarquía dentro de las categorías. Muy bien, entonces ya organizamos porción muscular, perdón, porción adiposa, la clasificación, mírenla acá. Ahora vamos con porción muscular clasificación, que tiene 5 categorías. ¿Cuáles son esas 5 categorías? Pues vayamos al diccionario de variables, en donde porción muscular tiene pobre, insuficiente, aceptable, bueno y excelente. Entonces vamos a ponerle los valores. Pobre, insuficiente, insuficiente, aceptable, bueno, bueno y excelente. ¿Listo? Pobre, insuficiente, aceptable, bueno y excelente. Ya le coloqué los labels, las etiquetas a cada una de estas categorías. Ahora, ¿qué tengo que agregarle a la modificación de esta variable? Que esta variable no es nominal. ¿Sí? Esta variable es ordinal, tiene un orden, tiene una jerarquía en sus categorías, entonces le voy a colocar que es ordinal, le indico al software, si bien vos interpretaste de forma correcta la naturaleza de la variable porque es cualitativa, no es nominal, sino ordinal. Muy bien. Y me falta la última variable. Ah, bueno, tengo la variable masa residual, es una variable cuantitativa, miren que está bien clasificada,
Tengo la variable masa ósea, es una variable cuantitativa, está bien clasificada y tengo la última variable somatotipo con tres categorías. Miremos entonces cuáles son las tres categorías del somatotipo. Endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Endo, meso, ecto. Entonces, endomorfo, tengo mesomorfo y ectomorfo. Mesomorfo, a ver acá, mesomorfo y ectomorfo. Muy bien. Ahí le coloqué las tres etiquetas a cada una de los códigos, endomorfo, mesomorfo y ectomorfo, y le voy a decir al software, al programa, que la variable es ordinal. Y listo. Me quedó mi base de datos alistada, preparada, lista para el análisis. ¿Sí? Miren que yo ya puedo verificar que los datos los lee correctamente. Miren que me van a aparecer en las variables cualitativas, ya no me van a aparecer los códigos numéricos, sino que me van a aparecer las etiquetas de esos códigos. Eso me va a permitir a mí visualizar, identificar, interpretar de forma mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más precisa las salidas del software, eh, y me va a garantizar una mejor calidad en el análisis. ¿Listo? Muy bien. Hasta acá llegamos con el proceso de relacionamiento con el software, ¿sí? Van a haber algunas o varias opciones adicionales que ustedes van a tener o posibilidades que van a tener con las bases de datos. ¿A qué me refiero? Las bases de datos dentro del Yamovi van, o el Yamovi va a posibilitar generar nuevas variables, hacer cómputo de variables, crear nuevas categorías, recategorizar variables y todo esto de una manera bastante sencilla, ¿sí? Estas son cosas que a medida que ustedes se vayan relacionando con el software, lo van a poder ir haciendo. Miren que vamos a tener las opciones de computar variables, transformar variables. Ustedes pueden agregar variables adicionales, ¿sí? Pueden borrar variables que tengan acá dentro de la base de datos que cargaron. Pueden generar filtros para generar subset de los datos, o sea, filtrar por alguna categoría de interés, filtrar por algún rango de interés, ¿sí? Todas estas son opciones que se pueden hacer desde el software, en donde nos van a posibilitar la versatilidad en el manejo de la información que tenemos. Son cosas que le podemos sacar después un videíto adicional para que miremos cómo es el proceso de computar nuevas variables, transformar variables o generar filtros. Es sencillo, ¿sí? Pero acá lo más importante es que seamos capaces de relacionarnos con la interfaz, entender cuáles son las prestaciones del Yamovi, cargar una base de datos, crear un nuevo archivo OMV y alistar la base de datos para su procesamiento y análisis. Si usted tiene su base de datos lista desde el Excel, usted no le va a tener que hacer acá ni transformaciones, ni va a tener que computar nuevas variables, ni va a tener que recategorizar. Si usted desde el Excel ya trae su base de datos con las variables que va a analizar, con la cantidad de registros que son, usted simplemente la carga en el Yamovi y alista desde el punto de vista de verificar que estén bien interpretadas y leídas las variables y hace el análisis. Listo. Eso no significa que usted no pueda crear variables nuevas. Vas a poder crear variables nuevas, vas a poder hacer filtros y vas a poder hacer unas, digamos que manipulaciones adicionales de los datos en caso de que lo necesites. Listo. Muy bien. Por lo pronto este primer video es para eso. Nos relacionamos con los datos, nos relacionamos con la interfaz, que todos tengan y todas tengan sus computadores y sus máquinas con el Yamovi
instalado, que quien no lo haya podido instalar pues pueda solucionar las dificultades y sino que trabaje con el Jamovi en la nube, ¿ok? Que hayamos sido capaces de poder cargar una base de datos, crear un archivo extensión OMV y alistar los datos para el análisis. En el segundo video nos vamos a centrar en el proceso de realizar un análisis descriptivo con la base de datos.